Bienvenida a la mañana de Punto Uno. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con vos y saludar a toda la audiencia que nos escucha. ¿Cómo estás, Florencia? Mucho gusto. Bueno, yo antes de empezar la entrevista quiero contarles algo, precisarles algo. Usted va a encontrar en esta entrevista que vamos a tener algo muy sencillo que parece, que dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad, con el magazine? Bueno, el proyecto Raíces es un proyecto que trabaja la mejora de los cultivos andinos en la puna jujeña y en la selva de las Yungas, digamos, en las alturas de Santa Victoria de Oeste, en Jujuy y en Salta. Yo estuve leyendo alrededor de este proyecto y me pareció muy interesante porque puede mostrar cómo es la articulación entre ciencia, profesionales de la ciencia, productores agropecuarios pequeños, parcelarios, campesinos, gente muy sencilla que vive en la puna, pero que desarrolla una producción que en algún punto es más sana, menos concentrada y que nos puede generar hacia adelante mejores oportunidades productivas, pero también de mejora de los alimentos. Entonces, este proyecto Raíces, que vamos a estar hablando con la doctora Florencia Barbarich, trata de eso. Florencia, ¿nos podrías contar qué están haciendo el INTA y un montón de organizaciones junto a los productores de la puna? Sí, cómo no. La verdad que este proyecto, en un marco institucional complicado, hablando de actualidad, es un proyecto que viene a darnos un gran aire, ¿no? Un proyecto financiado desde afuera por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y una donación de la Unión Europea, que lo que nos pone en contexto es que de alguna forma la Unión Europea y todos estos organismos que donan recursos para países como los de Latinoamérica y los de África, que también son parte de un programa global, están mirando la gran diversidad genética que nosotros tenemos, expresada en cultivos andinos, en este caso, o andinizados, y están mirando también de manera muy centrada cómo estos cultivos que tenemos adaptados a nuestros territorios tienen una gran resiliencia ante el cambio climático. ¿Qué significa esto? Que tienen una posibilidad de responder frente a cambios en los patrones ambientales muy alta. Entonces, estamos hablando de un proyecto que sí, que es de desarrollo rural, que por supuesto está asociado a la política, pero que es muy actual, ¿no? Y en este lugar central están los productores pequeños, en general para nuestro territorio indígenas, de lo que es toda la región de la Puna, la Quebrada y los valles de transición a Yunga, de Salta y de Jujuy. ¿No? Productores que, como vos decías, llevan siglos con sus producciones tradicionales y que de alguna manera tienen un rol invisibilizado, pero muy importante, en lo que es la alimentación, ¿no? Entonces acá hablamos de conservación de semillas, de mejoras para los productores, pero de soberanía alimentaria también, de posibilidades económicas para todos estos grupos, de inserción en mercados. Entonces es una búsqueda ambiciosa, financiada por organismos externos que no por casualidad nos están mirando. Tengo una pregunta alrededor de esto para que quede claro. ¿Cuál es el cruce que ustedes están realizando junto a los productores? Digo, ¿qué están buscando mejorar, extender, producir en la Bien, puna con los cultivos andinos? nosotros por un lado lo que buscamos es hacer mejoras genéticas. ¿Qué significa esto? Bueno, elegir alguna característica de una planta, pongamos un ejemplo, maíz, ¿sí? Que puede destacarse para una condición determinada. Por ejemplo, maíces resistentes a heladas. ¿No? Esto nos da un beneficio porque hoy en día lo que estamos viendo es que nos caen heladas fuera de la temporada en la que esperaríamos que caigan heladas. Entonces, poder desarrollar con mecanismos amigables con el ambiente, estamos hablando de técnicas tradicionales, pero académicas también, ¿no? Trabajando juntas, podemos desarrollar un maíz o seleccionar aquellos maíces que son más resistentes a las heladas. Nosotros estamos trabajando con distintos cultivos, quinoa, papa, maíz, habas, eh, y precisamente cuáles son las características o las mejoras genéticas que queremos hacer, las discutimos con los productores. Te pongo otro ejemplo, una productora que hace alfajores de harina de maíz morado, ¿sí? Que lo que quiere es enfatizar ese color morado, hacerlo más fuerte para que sus alfajores sean más atractivos
y entonces tengan un nicho de comercialización más importante. Pienso alrededor de esto, digo, vos lo que estás haciendo o lo que ustedes están trabajando es la mejora de la capacidad de los alimentos, de la producción. Pienso, por ejemplo, en otro desarrollo que estuvo vinculado a otra institución importante argentina, como es el trigo HB1, ¿no? Digo, que puede dar para mucho la polémica, digo, pero que en ese momento se transfirió en un contexto, un desarrollo de investigación básica aplicada, a trabajarlo después con una empresa nacional, luego multinacional, como era Bioceres. ¿Ustedes están haciendo lo mismo con otras herramientas, en otra escala y pensando en otros productores que son tan valiosos como, por ejemplo, los grandes productores agropecuarios, ¿no? De alguna manera tenemos puntos de contacto, sí, estamos haciendo mejoramiento genético. Quizás nuestro enfoque es distinto y nuestra población objetivo sin duda es distinto. Como vos decías, distintos productores de distinto tamaño, que todos son importantes en la cadena de valor que tenemos en Argentina y en la producción primaria de Argentina. De todas maneras, una diferencia quizás de nuestro enfoque es que tiene un componente ambiental muy fuerte, ¿no? Entonces, la base de la conservación y la base de las técnicas de mejoramiento es pensar en técnicas que no generen que no generen impactos ambientales considerables o que sean lo más amigables con el ambiente posible. Hablamos de agricultura regenerativa, hablamos de agroecología, o sea, hablamos de que se puede producir con otras prácticas de manejo que capaz nos diferencien de la necesidad de los grandes paquetes tecnológicos y otros sistemas productivos que tampoco son aplicables en nuestro territorio, ¿no? Estamos hablando con la doctora Florencia Barbarich sobre el proyecto Raíces de Cultivos Andinos en nuestra puna, en nuestro norte. Yo quería preguntarte para que quede claro, porque aparte del proyecto me interesa la lógica en la que se desempeña el proyecto. Están los productores. Me gustaría que me cuentes algo sobre estas familias productoras, pero también están los profesionales que forman parte de diferentes instituciones. Vos sos parte hoy del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Quiénes se cruzan para desarrollar un proyecto científico, de extensión y de producción como es el proyecto Raíces? Las personas, Bueno, digo, ¿quiénes son en particular? Digo, no los nombres, sino los perfiles. Sí, claro. Esto es bien interesante lo que me preguntas, porque este proyecto nos ha propuesto y nos ha forzado algunas prácticas que no siempre están tan difundidas en los ámbitos de ciencia y técnica, ¿no? Que involucran mucho a nuestro agro. Y nos ha forzado a colaboraciones y a tener que pensar en conjunto, de manera horizontal y de manera vertical. ¿Quiénes estamos? Por supuesto, los organismos que financian, Unión Europea, el FIDA, que es parte de la ONU, pero después estamos el INTA como ejecutor local en Argentina, Embrapa, que es una organización parecida al INTA, que es la que lidera a nivel Latinoamérica, porque este proyecto se ejecuta en Argentina, en Brasil y en Bolivia a la misma vez. A nivel local estamos el INTA interactuando directo con investigadores del CONICET, investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, pensando algunas colaboraciones también con la Universidad Nacional de Salta, la UNSA. Después tenemos a los gobiernos municipales, fundamentales para la articulación. Tenemos a los ministerios de Producción y de Ambiente de la provincia de Jujuy y de Salta, con quienes, por supuesto, también tenemos que establecer diálogos y acuerdos para el trabajo. Y por último, pero no menos importante, a todas las organizaciones locales. Estamos trabajando con comunidades indígenas, algunas con personería, otras sin, con uniones de comunidades indígenas, como es la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, que nuclea 23 comunidades de la zona de Santa Victoria Oeste, en la provincia de Salta. Estamos trabajando con organizaciones de un poquito de otro grado, digamos, como es la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, o el Movimiento Nacional Campesino Indígena, a través de sus productores. Entonces, el mapa de gente que está involucrada en el proyecto es muy grande. ¿Y cómo? ¿A partir de qué? De que nosotros miramos la parcela productiva. Y cuando miras la parcela productiva está el dueño de esa parcela si es individual, la comunidad a la que pertenece o el movimiento al que pertenece, el Estado que lo regula,
y los aportes de científicos y técnicos que podemos dar para hacer una mejora en la producción, en el rendimiento y en la genética de esos cultivos. Tengo una pregunta alrededor de esto. Digo, recién nombraste una serie de instituciones que van desde organismos internacionales, organismos dependientes de la ONU, institutos ya consolidados, tanto en Brasil como en la Argentina, en el INTA. ¿Qué pasa con el financiamiento? Digo, el INTA es parte del Estado Nacional, pero ¿hay financiamiento y acompañamiento del gobierno nacional con otras partidas para fortalecer estos proyectos? No solo raíces, sino en general, los proyectos de extensión. Sí, sí. Bueno, el proyecto Raíces es un proyecto que no viene de partidas presupuestarias nacionales ni de fondos de INTA, sino precisamente viene de una donación de la Unión Europea. Y no, la realidad en la institución es que en este momento está todo muy incierto, como en muchas otras instituciones estatales. Entonces, nuestra cartera de proyectos, o sea, nuestros proyectos que son de INTA, con financiamiento del INTA, han quedado muy pocos. Se dice, porque hay poca comunicación formal, que van a terminar todos a fin de año y que se va a abrir una nueva cartera de proyectos cuyos lineamientos y objetivos aún no sabemos cuáles son. Sí tenemos, digamos, podemos hacer interpretaciones en función de lo que dice el gobierno nacional respecto a cuáles son sus intereses en el agro, pero todavía no tenemos certezas. Y sí, por supuesto, siempre es una preocupación que los sectores que necesitan más asistencia estatal y que históricamente han estado desfavorecidos en las políticas, bueno, se desfavorezcan aún más o se los ataque específicamente, como es el sector de la agricultura familiar, de los pequeños productores, sectores que también son muy importantes, al igual que los grandes productores, con quien el INTA también trabaja, ¿no? Pero pareciera que la orientación, o al menos lo que los discursos nos permiten entrever, es que va a ir mucho más a lo industrial, a lo grande, que también a sostener a nuestros productores tradicionales y ancestrales, ¿no? Mientras conversaba contigo, veía un poco, porque me presentaron como que eras doctora. Estoy viendo, vos tenés un recorrido académico y profesional, formada en la Universidad Nacional de Jujuy, formada luego en el CONICET, sos doctora en Ciencias Exactas y Naturales. ¿Qué ves como profesional de la investigación, como alguien que hizo una carrera académica y que hoy la pone dentro de un proyecto vinculado a la producción campesina y la producción ancestral? ¿Qué ves en este cruce entre lo que el Estado forma, prepara y cómo vuelve de algún punto a la comunidad, o en este caso a la producción rural? ¿Cómo lo ves en este momento de tanta agresión al sistema académico, a la formación universitaria, pero también a la investigación? Bueno, es difícil porque desde quienes apostamos a la construcción desde los espacios públicos estatales hay un ataque, hay un desfinanciamiento. Yo soy una jujeña, pero formada en la Universidad de Buenos Aires, no en la Universidad Nacional de Jujuy. Afortunadamente tuve la posibilidad de hacer la carrera de grado y la carrera de posgrado, o sea, el doctorado en la Universidad de Buenos Aires y un postdoctorado en la Universidad Nacional de Jujuy. Te hago una pregunta, ¿cuántos años, te hago una pregunta, ¿cuántos años de formación tuviste vos, que hiciste un esfuerzo, pero que también te acompañó obviamente las instituciones públicas, hasta llegar más o menos al postdoc? Tengo hasta el postdoc 5 años de carrera y 5 de doctorado, 10 años. 10 años de carrera formándote las instituciones para después volver a trabajar con la comunidad. ¿Qué ves hoy? Que es la apuesta de algunos. Y bueno, mi apuesta siempre fue volver a mi provincia, luego de tener una formación de calidad en una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es la UBA, volver a mi provincia y devolver un poco todo lo que la educación pública me ha dado. Mi primera experiencia fue en CONICET, con un cargo para ingresar como investigadora a la planta de CONICET, que gané en 2023, y soy de un grupo de personas que ganamos nuestros cargos por concurso público abierto, que tenemos resolución de esos cargos y que nunca nos dieron los cargos. Luego me postulé al INTA y también por concurso gané un cargo en el INTA, que es donde trabajo hoy en día, también una institución estatal,
convencida de que hay que devolver lo que aprendimos y que hay sectores que necesitan mucho apoyo porque tienen menos recursos y porque históricamente han estado marginados, como es el sector de la pequeña producción. Y hoy en día es un poco difícil cumplir con esto. Tenemos muchas personas que deciden irse al sector privado porque el sector público no sería una opción y porque pueden. Y ayer escuchaba a lo que comentaba el actual decano de la que fue mi facultad, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que decía, bueno, se van 2 científicos por día del país. O sea, gente en la que el Estado invirtió en formarla, en la que todos pagamos su formación, en vez de estar devolviéndole al país en desarrollo, se van, ¿no? Lo que en algún momento se llamó fuga de cerebros, creo que está ocurriendo otra vez. Me gustaría, como última pregunta, Florencia, estamos hablando con la doctora Florencia Barbarich, alrededor del proyecto Raíces Cultivos Andinos, que está desarrollando el INTA, junto a otro montón de instituciones, en la Puna jujeña y salteña. Cuando se borran las instituciones y los proyectos como los que está desarrollando el INTA, ¿quién pierde para vos? Te lo hago por los dos lados. ¿Qué pasa cuando sí se hacen proyectos y qué pasa cuando no se hacen proyectos? El año pasado hicimos una campaña de visibilización de todos los logros en los que está involucrado el INTA, incluso algunos como desarrollos tecnológicos muy grandes para el agro. Cuando deja de haber proyectos se pierden todas esas capacidades, todas esas posibilidades de intervención, un montón de maquinaria, de tecnología, bueno, hablamos de ciencia, de vacunas, de desarrollos. Entonces, ¿quién pierde? La sociedad, como un todo. ¿Y qué se pierde? Me parece que se pierden capacidades, se pierde inversión, se pierde plata que ha hecho el Estado para que nosotros estemos trabajando en ciertas mejoras, en ciertos desarrollos. Y sobre todo se pierde lo que es capital humano, una palabra que ahora se utiliza tanto, se pierde el valiosísimo capital humano que tenemos tanto en los sectores productivos como en quienes trabajamos con los sectores productivos. O sea, pierde la gente. Pierde la gente. Y cuando los proyectos funcionan, ¿qué has visto? Digo, porque vos me contaban la otra vez, digo, que en el marco de este proyecto, digo, no solo es que un profesional, un técnico le transfiera, le cuente, le baje una línea de cómo hacer mejor las cosas a un productor, sino también de que un productor amplíe sus herramientas y pueda poner en juego su conocimiento que traía de años de trabajar una parcela y de trabajar un clima y un bioclima, ¿no? Exactamente. Se gana conocimiento, se gana experiencia, creo yo, a través de los productores, y se gana independencia también, porque estos proyectos, por ejemplo, podríamos hablar de la historia de los proyectos en Argentina y sería otra charla, ¿no? Pero ya desde hace mucho tiempo los proyectos buscan eso. Entonces, este proyecto lo que busca es que el productor, la productora, se empodere o gane conocimientos técnicos también y se independice un poco de nosotros, que el productor después sea alguien que se inserta en los mercados y que vende su producción habilitada, en buenas condiciones, mejorada, y que puede vivir de eso tranquilamente como cualquier otro empresario con una escala más pequeña, pero sin estos proyectos se pierden esas posibilidades. Florencia Barbarich, doctora, integrante profesional del INTA, un pantallazo sobre qué hacen las instituciones de extensión, las instituciones de investigación, las instituciones de desarrollo, qué hacen los profesionales que se forman en nuestras universidades públicas, cómo trabajan con las comunidades, para que, aparte de estar en esa parcela, puedan producir más, producir mejor, producir más sano e incorporarse mejor al mercado. Florencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Uno Stream. Muchas gracias a vos, Lisandro. Saludos para todos. Así pasaba